Buen inicio de semana a todos quienes continúan con la sintonía de los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte. Retransmite nuestro programa Radio Universitaria en la 101.1. Hoy vamos a hablar de un tema interesante que es sobre el VIH-Sida. Con la doctora Mayra Vizcaíno, ella es bioquímica, farmacéutica, especialista en bioquímica clínica, en laboratorio clínico. Doctora Mayrita, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, doctor, muy bien, muchas gracias. Le decía al inicio que es interesante este programa porque como que hemos perdido de vista el VIH, ahora estamos hablando mucho del papiloma, pero el VIH, en cambio, VIH-Sida, sigue aumentando el número de pacientes, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? ¿Por qué no hay control, falta de educación sexual, promiscuidad? Bueno, muchas gracias, doctor, nuevamente, ¿no? Es importante dar a conocer a la ciudadanía de la importancia que tiene, ¿no?, el realizarse el examen de VIH-Sida cuando ha habido un factor de riesgo, un factor de contagio. Y lo importante que tenemos como laboratorio clínico, determinar y asegurarnos de que el paciente tiene VIH. Y con ello también después hacer un monitoreo de la enfermedad. Ya. Porque por eso es que las normas y protocolos del control prenatal, el Ministerio de Salud establece que toda mamita embarazada se hace exámenes básicos de biometría, urea, glucosa, creatinina, ¿me entiende? BDRL, y ahí está incluido el VIH. Sí, justamente, no. Según el Código Orgánico de la Salud, en donde en el capítulo 2 se habla, ¿no?, acerca de la prevención de las enfermedades de transmisión transmisibles. ¿Qué es una enfermedad transmisible? Sabemos aquella que es originada por un organismo patógeno o por sus productos tóxicos en un huésped susceptible. Dentro de este nosotros tenemos 7 grupos de enfermedades transmisibles y están las enfermedades de transmisión sexual, que justamente estaríamos hablando en este caso del VIH o el SIDA. Entonces nosotros, ¿en qué caso se tiene que realizar la prueba? Vamos directamente aquí para después hablar de... ¿Se debe realizar la prueba? Sí, justamente como usted decía, doctor, en las madres que están embarazadas y también en aquellas personas que piensan tener también un bebé. Tienen que hacerse previamente el examen de VIH. También en personas que tuvieron alguna situación de riesgo o creen que pudieron haberse contagiado con el virus del VIH. También en aquellas personas que mantuvieron relaciones sexuales con penetración, sea anal o vaginal, sin protección. En aquellas personas también se debe realizar que compartieron en algún momento dado de su vida inyecciones, agujas, jeringuillas. También tiene que hacerse en aquellas personas que presenten también o tengan también alguna enfermedad de transmisión sexual, como son herpes genitales, sífilis, gonorrea, se deben también hacer la prueba de VIH. En aquellas personas también que mantuvieron relaciones sexuales con personas en países que tienen prevalencia de VIH o en regiones que tienen mayor prevalencia de VIH y sin la debida precaución. Se tiene que también realizar en pacientes en sí de que hayan tenido factores de riesgo, que hayan presentado algún factor de riesgo. O sea, relaciones sexuales sin protección. Sin protección, y también no solamente la transmisión del VIH puede ser por vía sexual, también puede ser por vía parenteral, como ya dijimos, ¿no? Y también de madre a hijo. Exacto, esa sería otra, es la vía de madre a hijo, que va a ser directa. Directa, ¿no? Sí, por eso siempre se les hace a las madres embarazadas un control previo de HIV. ¿Pero usted alguna vez ha encontrado entre sus pacientes que tuvieron una relación de riesgo hace 3 días del fin de semana y el miércoles ya empieza la preocupación? Tuve relaciones sin protección con una persona que no es muy conocida o fue una relación casual, no se protegió. La única protección para las enfermedades de transmisión sexual, pues, para algunas, pues no todas, es el condón. Entonces empieza la preocupación y enseguida van al laboratorio, pues hagan pruebas de hepatitis, de sífilis y entre esas del VIH. Y esa prueba no sirve. No, porque hay un periodo ventana. Un periodo de incubación, como diríamos nosotros, ¿no?, para que recién se organice anticuerpos en la sangre frente a la presencia de un virus. En este caso del HIV, por ejemplo, ya se puede encontrar anticuerpos en la sangre en las 4 a 6 semanas.
pero siempre nosotros esperamos un periodo de ventana hasta 3 meses. Se le hace una prueba a los 3 meses y de ahí a los 6 meses, que ya sería la confirmatoria de que si está o no está con HIV. Claro que también hay casos accidentales que puede haber de contagio de HIV, que puede ser, volvemos a repetir, sexualmente o por vía parenteral. Sí, por fluidos en general. Accidentales estamos hablando, ¿no? En este caso hay una profilaxis que se hace, es decir, el paciente tiene que asistir a un hospital público, en este caso, y reportar de que posiblemente tuvo un contagio con HIV, pero máximo tiene que acercarse hasta las 72 horas. ¿Para qué? Porque hasta las 72 horas, de acuerdo a la valoración que le haga el médico, se inicia ya un proceso de fármacos antirretrovirales para de alguna manera prevenir se produzca la enfermedad, pero hasta las 72 horas. Pasado ese tiempo ya no, o sea, ya no se puede retener el proceso de incubación del HIV. Está claro, entonces, primero, para saber si una persona tiene VIH-Sida, VIH más que SIDA, ¿no es cierto? VIH es diferente al SIDA, ¿no es cierto? Sí. VIH, ¿estás seguro de que no tiene virus del VIH hasta después de 6 meses de la relación de peligro, ¿no es cierto? Sí. Porque este periodo de ventana hasta que se forman anticuerpos y aparezca en el examen de sangre. O sea, hacerse una prueba inmediatamente después, a 8, 15 días después de una relación, no sirve. Y el otro dato importante que usted, vale recalcar, nos indica, es de que si yo tuve una relación genital de riesgo, sin protección, con una persona que probablemente tiene infección de VIH, puedo hacer profilaxis acudiendo hasta las 72 horas a un centro hospitalario que me sometan a un tratamiento antirretroviral para yo evitar infectarme de VIH. Así estamos, ¿cierto? Sí, esa es la profilaxis, por eso estamos hablando ya en un caso de un accidente laboral, en el caso del personal de salud. Entonces le hace la profilaxis antes, claro, que se le previene. Eso usted dice, claro, un médico que está operando a una paciente con VIH. Ay, a veces sí. Ya, o sea, y se pincha con la aguja de sutura. Pues él corre ese riesgo de que se infecte de VIH, operándole a una paciente, curándole a una paciente con VIH, que hay muchísimas. Entonces se puede hacer profilaxis. O en caso de pacientes también de abuso sexual, estaríamos hablando de violaciones. De violaciones, claro. Entonces ahí se previene, ¿no? De tratar de retener que se produzca la enfermedad. Y eso es importante que nuestra población conozca cuando alguien desgraciadamente todavía se dan estos abusos sexuales o violación, ella tiene que ser sometida a profilaxis, porque un abusador, un violador que probablemente está con muchas personas, es un enfermo mental y enfermo en su sangre, puede infectarle a la paciente, a la víctima, y se puede hacer esta profilaxis del VIH. Doctora, el examen de sangre que todos requerimos cada año nos indica nuestro estado de salud, ¿no es cierto? Cómo están nuestros glóbulos rojos, si tengo anemia, no tengo anemia, cómo están nuestras plaquetas, pero también determina cómo están nuestros glóbulos blancos, que son los más importantes en la inmunidad. Bueno, enfocándonos directamente a lo que es el HIV, es una prueba tan importante. Primeramente, como laboratorio, nosotros tenemos que dar confidencialidad al paciente en el momento en que se realiza la prueba de HIV. Comencemos desde este punto, ¿no? El momento en que viene el paciente siempre viene bajo pedido médico y el médico ya es el encargado de tener un documento donde el paciente firme que está libremente y voluntariamente quiere realizarse la prueba. No le pueden obligar. No le pueden obligar, pero el paciente sí tiene que tener un documento firmado en donde libremente y voluntariamente quiere realizarse la prueba. En caso de que no tengamos nosotros pedido médico y el paciente viene, o sea, por confianza a nuestro laboratorio y dice, ¿sabe qué necesito realizarme? También, o sea, dentro de las normativas tenemos también un documento en donde le hacemos firmar, que el paciente se hace libre y voluntariamente. Una vez que nosotros tenemos este documento, procedemos a hacer la toma de muestra al paciente para ver cómo está, cómo se encuentra. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es una prueba, un test rápido de HIV, de 4ª generación, es una cromatografía, en donde si nos sale un positivo o un falso positivo, que a veces puede darse la circunstancia, porque dependiendo de la carga viral como esté, a veces sí nos da esos falsos positivos. Con gripe o una infección. Ya, puede darnos, o sea, un virus por ahí, o sea, otro tipo nos puede dar esos falsos positivos. Entonces, como laboratorio nosotros, ¿qué hacemos? Confirmamos mediante inmunoensayo o ELISA, que es la parte ya confirmatoria de si hay anticuerpos en la sangre para VIH. ¿Sí? Una vez confirmado esto, una vez confirmado el VIH en el paciente, nosotros notificamos, tenemos que hacer un aviso obligatorio a la
Cruz Roja. A vigilancia epidemiológica, Ministerio que de es Salud. al Ministerio de Salud, que tiene su vigilancia epidemiológica y prevención de enfermedades. Entonces ellos de aquí en adelante son quienes hacen el estudio respectivo y toman las medidas preventivas, medidas correctivas o de acción para hacer un seguimiento al paciente. ¿Que avisarán a quién van a avisar ellos? A la Autoridad Sanitaria Nacional. Entonces de aquí ellos ya se manejarán con la Cruz Roja. La Cruz Roja es quien hace de aquí en adelante ya la prueba definitiva, la de más especificidad, que es el Western Blot, que ya es una electrotransferencia que se hace determinación ya de proteínas, de cómo está ya en sí la situación del HIV en el paciente. Y de ahí, una vez confirmada, ya el paciente se maneja todos los que somos los establecimientos públicos o privados y todo lo que formamos parte del personal de salud, no somos los que vamos a mantener la confidencialidad de estos resultados entregados y recibidos según la normativa que esté presente en el momento. Es la confidencialidad al paciente, ¿no? De aquí ya se maneja, una vez determinado por Western Blot, se maneja ya solamente por codificación al paciente. Porque estos exámenes también al paciente, cuando usted le va a tomar la muestra, usted tiene que orientarle y asesorarle, decirle hace cuánto tiempo fue su relación de riesgo y explicarle, ¿no es cierto? Y yo le puedo decir, doctora, ¿sabe que la semana pasada me puse una vacuna para la gripe o una vacuna para la neumonía? ¿Qué me puede pasar? Entonces usted tiene que ayudarme explicándome que no es conveniente tomar la muestra. Claro, justamente se le explica al paciente, aunque cuando ya, vuelvo a repetir, cuando ya vienen con pedidos del médico, el médico ya hizo esta valoración. Ya. Entonces por eso ya le manda a realizar la prueba. Pero no siempre los pacientes van al médico. Por eso justamente es lo que hay decíamos. Muchísima gente que no va al médico, sino se va donde el señor que expende en las boticas. Ah. También van al laboratorio, van directamente. No quiero que sepa nadie, sino solo la... Es la confidencialidad que Exacto. mantenemos en el laboratorio, Ajá. ¿no? Es lo que justamente comentamos hace un momento. Cuando vienen directamente al laboratorio, se le da la guía respectiva, se le pregunta al paciente y se le hace firmar el documento de que está libremente, o sea, voluntariamente se va a hacer la prueba de HIV, porque es un documento que le respalda al paciente de confidencialidad y que nos respalda a nosotros como laboratorio para poder dar la notificación obligatoria que tenemos que hacer al Ministerio de Salud. Ya. Y después, como laboratorio, nuestra otra función es seguir en el monitoreo del HIV. Es decir, ya cuando tiene la enfermedad, con las otras pruebas que son para dar un seguimiento de cómo va, cómo está su sistema inmune, cuando hablábamos de los linfocitos, para ver cómo está. ¿Qué pruebas son ya las que se hace para el monitoreo? Tenemos el contagio de linfocitos B, CD8 y CD4, principalmente los CD4. Y la carga viral, que es otra prueba que se hace ya para el monitoreo de cómo está la enfermedad. Vamos a hacer una pausa, doctora, porque nos llega un mensaje que dice: el VIH detectado tempranamente tiene tratamiento y cura. Gracias. Lastimosamente. No. No. O sea, lastimosamente sí. ¿Por qué no? Porque si es detectado que usted tiene HIV confirmado, que ya tenemos HIV, no hay cura, pero sí se puede hacer un tratamiento y dependiendo de la determinación de las pruebas, como habíamos dicho hace un momento, de la CD4, del contagio y de la carga viral, el médico es quien puede ver si el tratamiento está siendo el indicado o si puede dar ya un tratamiento, en este caso podría ser preventivo, pero ¿para qué? Para las enfermedades oportunistas, que son las que dan le ponen en riesgo el estado de salud de un paciente. Ya. Entonces, una vez detectado el VIH, tiene tratamiento, pero no tiene cura. No se va a curar. Lo que va a tratar es de que usted viva mucho más tiempo, porque hay medicamentos ventajosamente antirretrovirales que hoy ya no es necesario tomar algunas cápsulas en el día, sino en una sola le han concentrado los medicamentos y se vuelve más fácil. Además de la posibilidad de que el Ministerio le obsequia gratuitamente los tratamientos. Por eso es la importancia de que dar una notificación obligatoria al Ministerio para que le haga seguimiento al paciente y el paciente tenga acceso a estos medicamentos que el Ministerio ayuda, porque sabemos que son son costosos, ¿no? Son medicamentos sumamente costosos. Sí. Entonces el paciente al dar notificación va a tener esta oportunidad de que el Ministerio pueda ayudarle en su proceso. Exacto. Doctora, hay varias clases de linfocitos, ¿cierto? Linfocitos, granulocitos. De leucocitos, digamos. Ya, de leucocitos, ¿cierto? Y en los leucocitos hay estas células, las células T y la CD4. Estas son las que intervienen, estos son los útiles para determinar
la carga viral. No. ¿Cuántos virus tengo yo? Virus de HIV, tenemos dos tipos de virus de HIV. ¿Ya? Tipo 1, que es el de mayor endemia a nivel mundial, y el de tipo 2, que provoca las epidemias, lo que es a nivel de la región de África, oriental del África, y que es muy raro que este virus se disemine o que se, digamos, contagie fuera de su región, y es menos agresivo que el tipo 1. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos tipos de virus? Simplemente su variabilidad genética, su capacidad de mutación. ¿Por qué le hace más agresivo al tipo 1? Porque su variabilidad genética es mucho mayor, o sea, estamos hablando de más o menos unos genotipos diferentes, hasta 21 genotipos diferentes que mutan. En cambio, en el otro estamos hablando máximo de unos 6 que mutan. Y esta mutación, esta variabilidad genética es lo que le hace, ¿qué nos hace a nosotros? Nos dificulta el conocimiento. Y dificulta que se puedan elaborar vacunas. Dificulta el conocimiento de saber por qué exactamente se da la enfermedad del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Y también nos dificulta el conocimiento para justamente lo que usted decía, doctor, hacer nuevas vacunas o vacunas que se puede evitar contagiarse con el VIH. No solamente vacunas, sino también tratamientos, diagnósticos. O sea, en esto nos complica su variabilidad genética que tiene el VIH. Hay otra pregunta. Me están tomando la lección, doctorita. Dice, una persona que haya adquirido VIH y que no ha presentado síntomas, pues que no dan molestias, no hay síntomas, no hay dolor de nada. Dice, y que no haya presentado síntomas, ¿en qué tiempo puede desarrollar la etapa de SIDA, que es la etapa terminalia? Bueno, nosotros sabemos que sí, ¿no? Hay pacientes que no, principalmente en el género femenino pasa esta situación, ¿no? Ustedes sabemos, doctor, que las mujeres somos más portadoras que en sí un paciente activo con la enfermedad. Puede ser como corto tiempo, como largo tiempo, no se sabe. Solamente eso lo determina, por eso es lo necesario de hacerse las pruebas de carga viral y el contagio de CD4, porque usted sabe, doctor, que de SIDA no es que el paciente es la enfermedad, sino son las enfermedades oportunistas que se presentan. Puede morir por una gripe. Puede morir el paciente, por ejemplo, digamos, para ponerle un panorama más claro a la persona que nos está haciendo la pregunta. Si mi contagio de CD4, yo tengo VIH, y mi contagio de CD4, el normal, va aproximadamente de 600 a 1500 de células, de linfocitos, CD4. Y hay una relación de este que se saca un porcentaje con el total de leucocitos, de glóbulos blancos, que es del 28%. Si hablamos que hay más de 600 con un 28%, todavía son pacientes que están normales, ¿sí? No tienen ningún riesgo todavía. Y con una carga viral de menos de 10.000 copias por un ml de sangre. Todavía es un paciente, estamos hablando de que todavía su sistema inmunológico está bien. Pero si el paciente con un contagio de CD4, del linfocito CD4, menor a 500, con una carga viral mayor a 10.000 o mayor a 100.000 copias, entonces, ¿qué nos dice esto? Esto ya da un antecedente de que el paciente, su sistema inmunológico está comprometido y que aquí va a presentarse mayor riesgo de las enfermedades oportunistas, como la tuberculosis, como decíamos, una simple cándida, una simple herpes zóster, o ya puede el micobacterium, o citomegalovirus, que ellos sí le van a complicar la situación, el estado general del paciente. Nuestra invitada nos está indicando de que nosotros tenemos, entre una persona y otra persona, tenemos diferentes defensas, diferente inmunidad. No es lo mismo la inmunidad de una mujer joven, guapa como usted, y yo viejo. La inmunidad suya es buena, es la curva de la inmunidad, pues, ¿cierto? Donde los viejos tenemos poca inmunidad. Pero podemos con un estilo de vida sostener una buena inmunidad, un estilo de vida. Entonces, las molestias no da síntomas. Los síntomas ya tiene usted cuando está con VIH, con SIDA, que es ya mortal. Entonces, por eso es importante un examen siempre anual. Y si no quiere gastar en las pruebas, pues vaya a un centro de donación de sangre y siempre le harán todas estas pruebas, VDRL, Chagas, hepatitis, VIH, le hacen gratuitamente. Esa es la reciprocidad de cualquier equipo del Ministerio de Cruz Roja que le ofrece a usted donar sangre y usted se da cuenta que su sangre se encuentra en buen estado.
Claro, esa es la ventaja de donar sangre, ¿no? Porque claro. antes que la sangre sea procesada o sea adecuada para transferir a otro paciente, tienen que hacerse todo este tipo de exámenes. Y la Cruz Roja exactamente hace todo este tipo de exámenes. Y sí, no sabemos de esa manera si que sirve o no sirve y cómo estamos, nuestro estado de salud. Sí, justamente. También, si yo ya he sido diagnosticado con VIH, me someto a tratamiento, ¿cierto?, antirretroviral. Yo tengo que acudir frecuentemente, no sé, cada 2 meses, 3 meses, usted me va a indicar para observar si es que el medicamento está obteniendo resultado y mi carga viral no está alta, más bien si la carga viral está conservada o ha bajado. Claro, justamente, ¿no? Como laboratorio nosotros ya tomamos nuevamente parte fundamental. Las pruebas por lo general se hacen hay personas que se los hace cada 3 meses, dependiendo de su estado que esté. Y hay personas que se los hace a los 6 meses, cada 6 meses, este monitoreo de cómo va. Pero siempre hay que indicar al paciente que debe hacerse los controles para ver si el tratamiento está dando. Es como un examen, a ver, si hay una infección de vías urinarias, le prescribe el médico el tratamiento sin hacer antibiograma, cultivo y antibiograma, pues debe hacerse una prueba al finalizar el tratamiento, hacerse un examen de orina, el hemo, para ver si el tratamiento dio resultados. Siempre es bueno hacer una prueba de comprobación, ¿cierto? Siempre una prueba previa, en caso de cultivo siempre previa, porque inclusive vamos a utilizar el antibiótico adecuado que le va a dar, o sea, va a dar solución al problema. Si no, en cambio, después creamos resistencia a los antibióticos cuando no se hace una prueba previa de una infección. Y también después de terminado el proceso de antibiótico-terapia, para saber si ya erradicó totalmente el agente patógeno y ver cómo está el paciente. Siempre se tiene que hacer. Porque, doctora, en estos exámenes de control para ver cómo está el tratamiento y cómo está la carga viral, pues tiene que indicarle al paciente, mire, si usted está con gripe, no venga a hacerse la prueba. Si usted está con herpes, no venga a hacerse la prueba. Si usted ha recibido una vacuna, no venga a hacerse la prueba, porque tengo que estar en condiciones adecuadas porque varían los linfocitos. Sí varía, obviamente que los resultados van a variar, pero hay pacientes de VIH o SIDA que ya están en una fase, se podría decir, crítica, en donde se tiene que hacer igual el monitoreo de los linfocitos CD4 y de carga viral. O sea, se tiene que hacer porque no se puede dejar, porque siempre va a ser un aviso de cómo está el paciente. O sea, no siempre se puede hacer eso. Doctora, y también puedo saber si es que puedo estar con resistencia, porque recuerde usted, 2 antibióticos lo usamos en usted y en mí. En usted le da buen resultado, a mí no me da resultados. Mis bacterias son resistentes a ese antibiótico. Entonces también hay exámenes para determinar si mis bacterias son resistentes al antibiótico. También hay grado de resistencia. El organismo tiene, ¿no es cierto? Claro, ese es el antibiograma que se hace cuando son en cultivos. Y sí, o sea, también dentro de nuestro organismo podemos hacer estas pruebas para resistencia a los antibióticos. Sí, o sea, y es tan fundamental, cuántas veces he dicho, a veces es el uso indiscriminado. Yo sí digo, hasta ahora se sigue viendo este uso indiscriminado de los antibióticos, es decir, que hay un antibiótico de amplio espectro y ya lo damos para todo, y no es así. O sea, se debe hacer la prueba de sensibilidad a qué antibiótico exactamente somos sensibles y que exactamente va a ir al agente infeccioso que nos está afectando. Y es importante que nuestros oyentes y televidentes no se automediquen antibióticos, porque la mayoría de enfermedades intestinales, la mayoría de enfermedades respiratorias son virales y los virus no tienen tratamiento con antibióticos. ¿Comprende? Más bien hay que fortalecer el sistema inmunitario de defensas para que mi organismo resista y defienda, ¿no es cierto? Hay otra pregunta, doctora. Recientemente se han realizado estudios con el veneno de las abejas, la apitoxina, para el tratamiento del VIH-Sida con resultados positivos. Recomiendo a usted este tratamiento, gracias. Ya doy la apiterapia de las abejitas. Sí, ¿cómo es que le dicen? La apicultura es, sí. De las abejitas. Bueno, la apitoxina, ¿qué nos va a hacer? ¿Qué nos ayuda al momento en que hacemos nosotros este tratamiento? Nos ayuda a mejorar el sistema inmunológico, como ya hemos hablado. Solamente mejora nuestras defensas. Sí. O sea, nos ayuda en el sistema inmunológico, que es lo que necesitamos, porque es al que ataque el HIV, ¿no? Entonces, el momento en que lo encuentre un poquito más, se podría decir, en buenas condiciones, hablando en términos para que me entiendan las personas, sí, o sea, va a ayudar, pero solamente en ese sentido, de mantener las defensas
adecuadas, pero de ahí no es que va a curar la enfermedad. O sea, vuelvo y reitero, el virus del HIV no tiene cura, solamente se hacen medidas profilácticas para de alguna manera ayudar a nuestro sistema inmunológico, nada más. Pero es importantísimo, todos, la doctora y yo llevamos un cáncer en nuestra sangre y ese cáncer puede aparecer, puede desarrollar por nuestro estilo de vida. Eso tiene que ver muchísimo. Los dos podemos tener abuelitos cancerosos y el cáncer no puede aparecer donde nosotros. Pero puede aparecer en mi caso. Por su grado de inmunidad y por su estilo de vida. Doctora Mayrita, yo quiero agradecerle. Su laboratorio está tras del Colegio Teodoro Gómez de la Torre. Diagonal. En la al Vicente estadio. Rocafuerte, antes de llegar a la avenida Teodoro Gómez, en Biomedical Center. Biomedical Center. Un mensaje final para nuestros oyentes y televidentes. Bueno, el mensaje que le daría a la ciudadanía es de que no tengan miedo, ¿no? Si es que han tenido algún factor de riesgo, alguna situación de riesgo, que no tengan miedo en hacerse la prueba. O algún accidente que pudo haberse contagiado del VIH, acudan lo más inmediatamente posible a un hospital para que se le haga la valoración y con esto podríamos prevenir de una manera más adecuada, ¿no? Producir una infección de VIH. Y lo importante de esta mañana es que sí se puede hacer prevención del VIH en las 72 horas, como por ejemplo si alguien sufrió un abuso sexual, corre riesgo de un embarazo y de muchas infecciones. Y en el transcurso de las 72 horas, y en el caso del embarazo hasta el 5.º día, tomar la píldora el día después, que es una progesterona, el levonorgestrel, y también se puede hacer profilaxis dentro de los 3 días siguientes a la relación de riesgo. Muchas gracias. Este programa se reprisa luego el noticiero a las 10 de la noche, 4 a las 10. Esperamos el día de mañana. Gracias, doctora. Gracias, Mido. No, si este es un tema súper. Yo con mis alumnos cuando daba clases ya se acabó, no. Gracias.